El tema de la charla de hoy es sobre el tema prioridad nacional no es xenofobia. Y es un tema sobre el cual el primer paso a dar es ponernos de acuerdo respecto de lo que estamos diciendo, porque si usamos términos sobre los cuales existen diferentes conceptos o se pueden interpretar conceptos equivocados, bueno, la finalidad, digamos, de este espacio o de esta charla no se alcanzaría. Cuando hablamos de prioridad nacional, podemos remitirnos, digamos, a un proverbio de siempre, ¿no? O sea, la caridad bien entendida empieza por casa. Es decir, la prioridad nacional es la concepción que debe tener todo patriota, en nuestro caso los argentinos, que primero está la Argentina. En segundo lugar está la Argentina, y finalmente y en todos los lugares está la Argentina. Es decir, es como decíamos en una charla anterior sobre ser nacionalista, cuando nos remitíamos a la concepción de nacionalismo que nos planteaba ese gran maestro que fue Alberto Talagano, que decía que ser nacionalista o el nacionalismo era la concepción argentina de lo argentino y del mundo, en función de lo argentino, es decir, en función de las raíces, de la cultura y de los intereses superiores de la nación argentina. Entonces, cuando hablamos de prioridad nacional, intentamos referirnos a esos conceptos vertebrales. La xenofobia, que no es ni está emparentada en realidad con el verdadero nacionalismo, y muchas veces desde algunos medios o desde algunos comunicadores intentan asociarlo o confundirlo maliciosamente, xenofobia es algo así como el rechazo o hasta a veces el odio hacia el extranjero. Entonces lo que queremos tratar hoy de que prioridad nacional no es xenofobia, o en otros términos, que el plantear una política nacionalista para el país en diferentes áreas no significa xenofobia ni mucho menos odio al extranjero. Vamos a hablar dos tópicos. El primero sobre el cual me quiero referir, y son básicamente reflexiones, es con relación a la política económica. En el marco de toda esta crisis global, digamos, que estamos viviendo. En charlas anteriores ya dimos un poco un panorama de cuál había sido el origen de la crisis, sus responsables, sus consecuencias fundamentalmente en la Argentina y las posibles vías de solución frente a este hecho gravísimo que nosotros planteamos desde el nacionalismo, ¿no? Incluso identificando que en realidad era una mega estafa y que de esta supuesta crisis capitalista íbamos a pasar lamentablemente en el mundo, para todos aquellos pueblos que no tomaran las medidas correspondientes, a una nueva etapa con un capitalismo mucho más concentrado y mucho más cruel y dominador que el actual. Entonces, sobre el manejo de la crisis, fundamentalmente desde la Argentina, acá han pasado dos cosas, fíjense. La Argentina tomó, aunque sea como parches aisladamente, una serie de medidas arancelarias, medidas de protección de su industria. Y inmediatamente Brasil, el ministro de Economía de Brasil, como si ellos fueran algo así como un subimperialismo sobre la Argentina, salió con declaraciones de que no estaban de acuerdo que acá, en la Argentina, se tomaran medidas proteccionistas que a ellos, a su industria, pudieran afectarlos, frente a lo cual hubo alguna especie de rezongo en el gobierno, pero incluso se reclamó prudencia desde esta Cancillería nuestra tan plagada de elogias y otras cosas, porque ellos hicieron a lo largo de todos estos años casi un culto o un artículo de fe en la relación con Brasil. Mientras tanto, el gobierno de Lula tomó todas las medidas que quiso, es decir, protección y aliento a sus exportaciones, desarrollo de la obra pública, incluso inyectó 50.000 millones de dólares para salvar su sistema financiero, en fin, todo lo que haría a las necesidades o a la política de Brasil como país soberano. A su vez, en el marco de esta política arancelaria,
también surgieron algunas voces diciendo de que se iba a enojar China, entonces había que temer las represalias de China, de otro subimperialismo que estamos padeciendo, porque no hay que olvidarse que el kirchnerismo en los últimos años privilegió la relación en lo que sería la política y sobre todo el comercio exterior, China y Brasil. Y parece que tanto los chinos como los brasileños están algo así como irritados o molestos porque la Argentina tome algunas políticas de protección arancelaria. Pero los chinos, por ejemplo, no le pidieron permiso ni a la Argentina ni a ningún país del mundo, como leemos, por ejemplo, tengo acá el recorte en el diario Clarín del sábado pasado, donde dice que los chinos avanzan en su comercio con América Latina. Y dice que el representante, mejor dicho, que el secretario adjunto de la Cancillería norteamericana para América Latina, Thomas Shannon, viaja a China para reunirse con su par, en donde entre ellos, entre los norteamericanos y los chinos, van a decidir cómo se reparten el comercio con América Latina. China no le pidió permiso ni a la Argentina ni a los países latinoamericanos para tomar, es más, decisiones de una política incluso global sobre el continente. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿sucumbiría la Argentina si dejamos de traer el conjunto, las miles de porquerías que se traen desde China? ¿O el problema lo tiene China si la Argentina deja de exportar soja, que es la base de alimentación de sus cerdos, que a su vez es la base de alimentación de su pueblo? O sea, ¿de qué lado o quién tiene el mango de la cuestión? ¿De dónde está el problema? Si se molestan los chinos, ¿qué pasa? Bueno, la Argentina deja de vender soja. Nosotros no importamos más porquerías chinas, pero ellos tienen un grave problema en su sistema de alimentación. Entonces, en el caso de un gobierno soberano, acá no tendría que haber preocupaciones, sino realmente la decisión de decir, acá hay una prioridad nacional. Defendemos la prioridad argentina, tomamos las decisiones en política arancelaria que hagan falta, y ¿por qué le tenemos que pedir disculpas a alguien?